Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes hoy en Interaccionismo Simbólico en Teorías de la Comunicación sin Dolor uno. ¿De qué es de lo que vamos a hablar? Bueno, pues antes que otra cosa, si ya entendimos lo que es hermenéutica, ahora sí ya podemos entrar a lo que es interaccionismo simbólico. No es otra cosa que parte de lo que estamos viviendo en esta época, en estas fechas, en este tiempo. El interaccionismo simbólico a partir de lo que son sus autores. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero, ¿qué es? El interaccionismo simbólico es un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados mediante el cual adquirimos información e ideas, entendemos nuestras propias experiencias y las de otros, compartimos sentimientos y conocemos a los demás. Esta corriente surge a partir del pragmatismo filosófico, de la práctica filosófica, y el pragmatismo se define como una filosofía de la acción, y la acción que tiene lugar en la vida grupal es de hecho la interacción. Por eso, la sociedad humana consiste en personas ocupadas en interactuar. Uno de los autores es Herbert Blumer, precisamente, que propone que los seres humanos propone esta idea de los 3 puntos, los fundamentos. Primera, los seres humanos actúan hacia los objetos con base en los significados que estos tienen para ellos. Es decir, si yo tengo una medalla, yo la voy a defender porque a lo mejor esa medalla, pues me la dio, tiene el significado de emocional, sentimental, de que me la dio en mi primera comunión, me la dieron personas que yo quiero, etcétera. Entonces, ese es un significado para uno. Lo mismo puede ser un color, lo mismo puede ser una remera, una playera, una camiseta, lo mismo puede ser unos tenis, lo mismo puede ser cualquier cosa. Pero ese es el primero que propone. Los seres humanos actúan hacia los objetos con base en el significado que ese tiene para ellos. El significado surge también en la interacción social. Por ejemplo, ustedes van en una calle, usualmente siempre la atraviesan y no pasa nada. Pero un día en esa calle habita un perro que sale a ladrar y a perseguir y a corretear a las personas. Lo que antes esa calle era una calle simple y sencilla, ahora ya tiene un significado diferente porque habita un perro que nos asusta. No sabemos si nos va a morder, pero sí nos asusta. El día que el perro ya no está, por alguna razón, la calle vuelve a retomar otra vez el mismo significado. Y entonces, esa es la interacción social que nosotros vamos teniendo. ¿Por qué? Porque esa calle significa un rumbo seguro hacia nuestro hogar o hacia el lugar de nuestro trabajo. Los significados se modifican a través del constante proceso de interpretación y tal como lo acabamos de poner en el ejemplo del perro, los significados no son estáticos, no se quedan nada más en una sola idea. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y somos seres sociales. Y la sociedad está en constante movimiento y ese movimiento hace que la gente vaya cambiando su idea de cómo son las cosas. Tan es así que significados, símbolos, imágenes que durante mucho tiempo tuvieron un significado, hoy tienen otro. Y lo mismo ha sucedido. El ejemplo más claro son los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, cuando surgieron, algunos tenían la intención moralizante y educativa. Es decir, crear una moral y a través de la educación de lo que decían esos cuentos. Sin embargo, al paso del tiempo, esos mismos cuentos han cambiado porque la forma de pensamiento en el ser humano también ha cambiado. Entonces, por eso, los significados también se modifican a través de esa interpretación. Esto siempre nos va a dar, ya una vez más, con Blumer, la interacción. Las personas organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. Esto quiere decir que nosotros, de alguna manera, debemos obedecer a estos 3 elementos, que son el pragmatismo,
Es decir, es una pequeña filosofía para los pragmáticos. La verdadera realidad no existe fuera del mundo real. Las personas basan su conocimiento del mundo sobre lo que se ha demostrado útil para ellas. Esto lo decía John Dewey. Es decir, la práctica es lo que nosotros vamos a entender como interacción social. El conductismo de Charles Morris y Mill nos decían que es una conducta social radical. Y estas conductas radicales preocupan a las conductas observables de los individuos, estimulan y provocan respuestas, es decir, llevar al punto extremo del significado para que haya una respuesta en ese mismo sentido. En cambio, en el reduccionismo y el psicologismo, Blumer nos dice que el interaccionismo se presenta en dos frentes. Primero, el conductismo como tal es una parte macro de interaccionismo macro, es decir, entender, por ejemplo, que todas las personas con ojos rasgados, nosotros diríamos que son chinos, cuando la realidad es que no. Hay japoneses, hay coreanos, hay vietnamitas, hay tailandeses, y no quiere decir que porque provengan de un lugar donde son así, son, todos son chinos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, y eso es el reduccionismo, a decir que toda una comunidad es esto. Es como decir actualmente que porque alguien estornuda en el camión, pues todos los que viajan en el metro son unos enfermos. Pues la verdad es que no. Ese es el reduccionismo. Y el psicologismo se oponía en especial a la función estructural, que consideraba que la conducta individual está determinada por fuerzas exteriores. No, el psicologismo va más determinado a lo que en las raíces históricas nos da una simbología individual. Es decir, lo que para unos representa una situación, una cosa, para otros representa una diferente. Vamos a adentrarnos un poco más en esta parte y vamos a ver entonces cómo George H. Mead lo toma a partir de estas ideas. Es decir, primero, la prioridad del acto social. Bueno, para mí, la psicología social tradicional partía de la psicología del individuo para explicar la experiencia social. Mir, en cambio, dio prioridad al mundo social para comprender la experiencia social. Es decir, nosotros si profesáramos alguna religión, alguna ideología, nosotros cambiamos muchas veces la individualidad para darle prioridad a lo social. Y por ejemplo, ustedes llegan a escuchar a personas que dicen, es que nosotros nos sacrificaremos por el movimiento. ¿Cuál movimiento? ¿Cuáles son esas ideas? ¿De dónde provienen? ¿De verdad están en el bienestar social? Recuérdese que todo movimiento va a procurar siempre o va a tomar la bandera del bienestar social, de unos o de otros. Pero no tomamos en cuenta lo que para unos el bienestar social significa ciertos privilegios, para otros significa ciertas restricciones. Y eso muchas veces lleva a dividir a la sociedad. Sin embargo, Mead daba la prioridad a lo social. En el acto es la unidad más primitiva e implica a una sola persona. Es decir, no es un fenómeno emergente, sino la base de toda emergencia. Decía que el estímulo no provocaba una respuesta automática o reflexiva en el actor humano, sino que el actor humano era capaz de actuar por sí mismo a partir de sus propias ideas simbólicas y metódicas surgidas desde su interior. Y finalmente los gestos. Bueno, Herbert Mead no deja de lado los gestos, que son aquellos que determinan muchas veces el actuar, el estímulo, la respuesta y la conducta de las personas. Así pues, si nosotros queremos analizar un, una película, un libro, un hecho o algo, tenemos que entender primero dónde está, en qué momentos sociales, cómo se desarrolla. ¿Qué momento social es el que abarca? Segundo,
cuáles son los hechos o cuáles son los actos que determinan que ese suceso acontezca. Y finalmente los gestos. Los gestos son aquellos que van a darnos la interpretación. Lo que antes, en algún momento, era, por ejemplo, darle el beso en la mano a las personas mayores, hoy se llega a interpretar como un suceso muy diferente. Pero no nos vayamos tan lejos. Antiguamente, a los sacerdotes casi era obligatorio que los feligreses les besaran la mano. Sin embargo, ya hoy eso es una práctica no solo en desuso, sino que ya no está permitida ni siquiera por las medidas de higiene. Entonces, nosotros entenderemos que en un análisis que hagamos, que primero hay que entender la prioridad social, es decir, qué es lo que está sucediendo, cómo se encuentra la sociedad en ese momento, donde van a suceder los hechos. Esos hechos, cómo se van a presentar y cuáles son los gestos que se van a desarrollar para poder interpretar lo que estamos analizando. Las ideas de Mead, en esencia, son los hechos significantes, es decir, esos que están marcados ahí y que dice que son una suerte de gestos que solo los humanos son capaces de realizar. Los gestos se convierten en símbolos significantes cuando surgen de un individuo para el que construyen el mismo tipo de respuesta que supone provocarán en aquellos a quienes se dirigen. Y los procesos mentales. Es decir, nosotros colocamos un símbolo para que sea una identidad, para que haga una identidad en las personas que lo están recibiendo. ¿Por qué nosotros le vamos a un equipo de color verde? ¿Por qué le vamos a uno rojo o por qué le vamos a uno azul? Simple y sencillamente porque son justamente una suerte de gestos que nosotros vimos. A lo mejor vimos al equipo azul ser campeón. Ah, felicidades, y me gustó. Vimos al equipo rojo dar un gran juego. ¡Wow! Maravilla. Y entonces ese gran juego nos convertía a nosotros en sus fanáticos. Y así se van dando esos símbolos significantes. Incluso, ¿no les ha sucedido que de pronto conocemos a personas cuya personalidad nos impacta en bien y luego queremos replicarla? Eso es lo que son los símbolos significantes. Pero también están los procesos mentales. Mead define la inteligencia como una adaptación mutua de los actos del organismo y señala que los animales tienen inteligencia irracional, lo cual no les permite crear o construir símbolos como el caso de los seres humanos, cuya inteligencia y razón es la que permite que entiendan y le den sentido a todas esas situaciones. Entonces, los procesos mentales vamos a entenderlos como los procesos de la razón y la mente. Los procesos significantes, los símbolos significantes, son aquellos que nos dan identidad o nos llevan a elementos de precaución. Existe el self. ¿Qué es el self? El estudio del yo. Es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto. Esta dialéctica relacionado con la mente y surge con el desarrollo a través de la actividad social y las relaciones sociales. Comienza en la infancia, se desarrolla en el deporte y continuará a través de estas ideas. La relación simbólica, donde el sujeto es social por el uso que da a los símbolos como el lenguaje o los gestos, y la interaccionista que está atrás de mí, que hace hincapié en el hecho de que los seres humanos cuentan con la capacidad de adaptarse a las actitudes. Así pues, hay pases del self que nosotros los vamos a colocar de esta manera. Los principios básicos del self. Primera, a diferencia de los animales son, no tienen gestualidad emocional porque no gozan de una razón. Y si nosotros creemos que tienen una razón, es porque los mismos humanos le han dado en las películas, en las series televisivas, esa idea. Entonces, al manejarnos, nosotros tenemos que
darnos cuenta que, a diferencia de los animales, el primer principio es la capacidad de pensamiento en el ser humano. Segundo, la capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. Primero, pensamos, luego interactuamos. Tercero, los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente humana. Es decir, nosotros cuando le damos sentido o significación a algo, ya nos va a hacer que actuemos de diferente manera. ¿Por qué entonces respetamos a una persona, como en este caso son nuestros familiares o nuestros padres? Porque estamos interactuando precisamente con una persona de cierta autoridad y que además nos permite convivir con su papel de proveedor. En el número 4 tenemos que los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente humana. Es decir, nosotros ya vamos a entrar a identificarnos como humanos, como por ejemplo con emociones y sentimientos, como el amor, como el odio, como la tristeza o como la alegría. En el número 5, las personas son capaces de modificar o alterar los significados. Es decir, lo que para muchos un significado es, insisto, lo hemos repetido, para unas cosas un símbolo tiene un significado, para otras personas tiene otro. Y el ejemplo es muy claro. Ya no vivimos en la época romana, pero para el cristianismo la cruz significa la salvación. Para la literatura, por ejemplo, si nos vamos a la literatura vampírica, la cruz significa la eliminación de los vampiros y el eliminar al mal. Entonces, esos significados van cambiando conforme uno los va determinando y conforme el tiempo va pasando. 6. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones en parte debido a su capacidad para interactuar consigo mismas. Y eso es lo que en muchas ocasiones a uno le da la oportunidad de, en un principio con la formación inicial familiar, tener una idea del mundo. Pero esta idea cambia cuando ingresamos a estudiar desde el primario o el secundario y así hasta la universidad. Nos cambia. Y aún así, todavía sobre eso, tenemos la posibilidad de seguir cambiando nosotros como personas, ¿ajá?, y seguir modificando nuestro pensamiento y alterar nuestras ideas, incluso sobre la misma conformación familiar. Como 7, tenemos que las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen en los grupos a las sociedades. Es decir, nosotros tenemos símbolos y le damos sentido a la vida de acuerdo a, uno, el lugar donde nacimos. Si nacimos en México, entonces somos mexicanos. Si nacimos en Latinoamérica, entonces somos latinoamericanos. Si nacimos en el mundo, entonces somos terrícolas. Es decir, nosotros de alguna manera siempre estaremos hablando de un interaccionismo simbólico dentro de lo que es nuestra idea y pensamiento a partir de nuestra interacción social. Irving Goffman es el tipo que centra básicamente en la influencia de los significados y los símbolos. Esa es la interacción humana. Y nos dice Goffman que la expresión que da el individuo se refiere a símbolos verbales emitidos por un individuo para transmitir información. Y la expresión emana del individuo. El número 2 sería que se refiere a un amplio rango de acciones para que otros puedan tratar como sintomáticas del acto. En pocas palabras, hemos visto que todos nuestros autores van a llegar justo a estos puntos que vamos a tener. El interaccionismo, entonces, el interaccionismo simbólico se refiere a un proceso en el cual
los humanos interactúan con símbolos para obtener significados. El interaccionismo simbólico debe su nombre a Herbert Blumer, pero su máximo representante es George Herbert Mead. Mediante la interacción simbólica adquirimos información e ideas. Y esta corriente surge a partir del pragmatismo filosófico y el conductismo social. Así que, chicos, lo que para algunos de ustedes, a ver si lo encuentro y si lo tengo por acá, lo que para algunos de ustedes tal vez, sí, dale. El interaccionismo simbólico no nos diga nada, para muchos otros puede que nos diga más, dependiendo de nuestra experiencia. En conclusión, el interaccionismo descarta la mayoría del pensamiento macrosociológico por considerarlo una metafísica incierta e hiperambiciosa, inaccesible para el examen inteligente. También señala que mientras el interaccionismo simbólico no ignorara completamente la idea de estructura social, su insistencia sobre la actividad y el proceso relega las metáforas estructurales a un lugar secundario. Es decir, sin interaccionismo simbólico, nosotros no podríamos estar viviendo. Y la verdad es que sin interaccionismo simbólico, nosotros no podríamos estar en donde estamos. Acá tenemos, simple y sencillamente, dos. Acá, ay, disculpen, es de este lado. Acá, ahí está nuestro logo de la UNAM y nuestro escudo de la facultad. Así que, pues, soy el doctor Eddie Einar. Hoy nos tocó interaccionismo simbólico y esto es teorías de la comunicación sin dolor. Y sin interaccionismo simbólico, pues no habría nada más ni nada menos que esto. Hasta la próxima. Y recuerden, tómense su chocolatote. Nos vemos.